Una vez que ya lo tenemos ahí, lo único que vamos a hacer es crear nuestro formulario de agregar. Vamos a crearlo en una tabla. Vamos a crear para nombres y edad, va a ser unos campos de tipo texto, y para el sexo va a ser un objeto de tipo select, ¿no? Bueno, ahí estamos creando nuestro formulario, donde los campos son los siguientes, ¿no? De nombres, para lo que son el campo nombre, edad, sexo, el sexo puede ser masculino o femenino, y el botón submit, que viene a ser guardar, un submit que viene a ser un enviar, ¿no? Enviar el archivo o guardar el archivo, y un botón o reset de tipo reset, que va a ser para limpiar los campos. Y para llegar a esa página vamos a crear aquí un campo más en la consulta que hicimos. Estoy creando un enlace que diga agregar nuevo y le voy a hacer referencia al archivo que hemos creado. En este caso dice agregar.php. Entonces escribo agregar.php y me tiene que llevar hacia ese formulario. Entonces actualizo y tengo aquí la consulta agregar nuevo y le doy clic en agregar nuevo y me tiene que llevar al formulario, donde está nombres, edad, sexo. Sexo no me sale nada. ¿Por qué? Porque nos faltó agregar los parámetros. Si nos damos cuenta, lo que está en azulito es el valor que va a tomar esa opción. Aquí masculino viene a ser el valor que se va a mostrar, y este es el valor que se va a guardar en la base de datos al momento que se le obtiene. Femenino igual, este es el valor que se va a mostrar y este es el valor que realmente es para ese campo. Actualizamos y ahí nos sale masculino,
y femenina. Entonces cualquiera de los dos puede ser. Entonces lo único que nos queda es simplemente llenar estos campos y darle guardar. Pero acá hay una opción, acá todavía nos falta haber creado el formulario para poder guardar estos valores. Entonces vamos a crear el formulario mediante un método post, ¿ya? El método va a ser post, por donde vamos a enviar los valores. El acción viene a ser hacia qué página o sea qué archivo se va a redirigir esta página para que guarde todos estos valores. Entonces yo voy a crear un archivo que se llame guardar persona, guardar nada más, guardar.php, y al finalizar la tabla cierro el formulario. Entonces lo único que hacemos es actualizar, y cuando yo doy guardar me tiene que redirigir. Si ustedes se dan cuenta, acá dice agregar PHP, y si le doy guardar me lleva a guardar.php, pero me dice que el objeto no es localizado. ¿Por qué? Porque todavía no lo he creado. Entonces vamos a crear el archivo que se llame guardar.php. Si le doy a actualizar, me dice que ahora sí ya existe. Entonces ahora lo único que me toca es procesar esos datos que me está enviando del formulario anterior para simplemente guardarlo en nuestra base de datos. Entonces, cuando es solamente un archivo PHP, borramos toda esta información. Entonces lo único que nos toca es agregar, incluir la conexión, abrir la conexión, la función conectar, y lo único que nos falta es simplemente guardar esa información. Como todos ya sabemos cuál es la consulta SQL para insertar un nuevo registro, que es un inserinto. Lo vamos a realizar de la siguiente manera. La tabla en menciones, la tabla de mención en este caso es persona. Entonces tenemos que agregar los valores en persona, y decimos persona. Y los valores son, y de persona es autogenerado, entonces solamente tenemos que agregar nombres, edad y sexo. Estos valores, cuando son tipo texto, lo tenemos que poner entre comillas para que lo pueda recibir. Cuando son tipo texto, lo tenemos que poner entre comillas simple para que lo pueda aceptar en la base de datos. Si ustedes se dan cuenta, yo estoy poniendo acá nombres. Si ustedes se dan cuenta, yo estoy poniendo acá los valores que vienen a ser de nombres, edad y sexo. Pero ¿cómo lo estamos obteniendo desde el formulario anterior? Como nos está enviando con un método post, entonces nosotros también lo tenemos que recibir con un método post. Y yo le voy a crear le voy a crear estas variables para poder recibirlo, ¿no?
Lo que sí debemos estar bien seguro es que estos valores que están entre comillas simple, que estamos recibiendo el método post, tiene que ser lo mismo que le hemos puesto en la propiedad name de los campos de texto. Entonces en esta propiedad name, que viene a ser nombres, le he puesto como nombres. Entonces acá también tiene que estar como nombres. En la propiedad name de edad también le he puesto edad, y así en la propiedad name de sexo le he puesto sexo. Entonces tal cual lo recibimos de esto. Entonces este valor pasa acá, este valor pasa acá y este valor pasa acá. Ya creamos la consulta SQL. Ahora lo único que nos falta es ejecutar esa consulta. Como verán, es el mismo procedimiento en el momento que hacemos la consulta para buscar, pero con una diferencia nada más, que solamente nos quedamos en esta línea, a diferencia de cuando hacemos buscar, ejecutamos la consulta y tenemos que leer los datos. Aquí solamente ejecutamos la consulta y lo dejamos ahí. Para verificar si efectivamente se han ingresado, tenemos que regresar automáticamente hacia nuestro archivo index.php, donde se hace la búsqueda y nos tiene que mostrar el registro que se ha ingresado mediante la función gether, y decimos que nos redirija locatio.index.php. Entonces lo único que nos queda es probar. Vamos a probar. Decimos, vamos a ir de nuevo hasta acá y decimos agregar nuevo persona, y vamos a crear una persona, en este caso PHP, y vamos a crear un nombre de una mujer, Pilar, que tiene 20 años y del sexo femenino. Entonces lo único que hacemos es guardar, se va y automáticamente nos regresó. La velocidad es muy rápida, que ni bien lo agregó, lo retrocedió hacia el index. Vamos a probar nuevamente. Tenemos 5 registros, otro nuevo. Vamos a agregar María, que tiene 10 años, sexo femenino, y lo damos guardar. Se crea el registro 6. Probamos otro, agregar nuevo, un hombre que sea Manuel, que tiene 45 años y el sexo masculino. Le damos guardar y ahí está, se creó Manuel. Eso sería todo con respecto a lo que es agregar un nuevo registro. Pero ahora, si queremos eliminar, lo único que tenemos que hacer es simplemente agregar un campo más al lado derecho con un botón eliminar para cualquiera de ellos y lo eliminamos. Vamos a crear esa opción. En este caso estoy creando un enlace que diga eliminar y nos va a redirigir hacia el archivo eliminar.php, y le tenemos que pasar un valor get indicando el ID al eliminar. En este caso el valor ID lo tenemos que agregar de este datos persona, lo tenemos que aumentar ahí para saber quién es la persona que vamos a eliminar. Entonces vamos a probar si efectivamente funciona. Ahí nos cargó la columna eliminar para eliminar cualquiera de ellos, y si yo le doy eliminar me tiene que llevar hacia la página eliminar.php con el ID 1, pero el archivo eliminar.php todavía no existe, solamente estamos haciendo para efectos de prueba.
Si cargo el ID 4, eliminar, me tiene que salir eliminar PHP ID 4. Esto es a gran diferencia del método get y el post. El post es interno, que simplemente lo pasa y no lo podemos ver, y el get es un valor que nos pasa mediante la barra de direcciones. Entonces lo podemos identificar cuál es el valor que nos está enviando. En este caso es el ID 5. Ahora lo único que tenemos es que obtenerlo, ese dato, y simplemente ejecutar la operación. Vamos a proceder a crear el archivo eliminar.php. Tenemos el ID que nos están enviando con el método get. Acá, si nos damos cuenta, le estoy diciendo que el ID que nos están enviando con el método get, o sea, este ID lo estoy obteniendo aquí. Lo voy a guardar, lo voy a almacenar en esta variable que es ID persona. Entonces lo único que me queda es hacer la consulta y ejecutar la consulta. Y lo hacemos de la siguiente manera, parecido a lo que es guardar, solamente con la instrucción eliminar. Al igual que en la función guardar, también nos redirigimos hacia el archivo index para regresar hacia nuestro archivo original y ver nuestro listado de personas. Es igualito al guardar, simplemente que aquí hacemos la opción delete persona con el ID persona que nos están enviando, que le estoy obteniendo acá y le estoy pasando acá. Ejecutamos la consulta y luego nos redirigimos hacia el index. Probamos nuevamente. Ahora sí, actualizamos. Si voy a eliminar Pilar, que tiene el ID 5, lo voy a eliminar. Si le doy clic en eliminar, nos damos cuenta que pareciera como que no se va a otra página, sino que lo hace con tanta velocidad que no nos damos cuenta. Voy a eliminar el ID 3, que es Carlos Ramírez. Le doy clic en eliminar y se va. Y así sucesivamente puedo seguir eliminando a cualquiera de ellos. Ahora lo que vamos a hacer es la función actualizar, que es parecido a guardar, pero es muy sencillo. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo podemos hacer de dos formas. Uno, enviando solamente el ID y luego hacemos una consulta de buscar todos los datos, y lo otro es mandar todos los valores por el método get. Pero vemos que el método get se va a hacer muy largo y podemos estar mandando mucha información a nuestra URL. Mejor lo vamos a hacer enviando solamente el ID, y en el archivo actualizar lo vamos a hacer la consulta para obtener esa información. Y lo hacemos de la siguiente manera. Primero vamos a agregar nuestro campo que es actualizar. Copiamos el último, lo pegamos acá y decimos que esto va a ser actualizar. Igualito, solamente que nos vamos a ir a la página actualizar.php y también le estamos pasando el ID de la persona con nuestro valor actualizar. Entonces verificamos y ahí está. Si queremos actualizar estos valores, tenemos que ir a la página actualizar.php con el ID 1.
pero no tenemos la página, entonces vamos a crearlo. En este caso, como actualizar es parecido a agregar, voy a copiar todo lo que tiene acá, lo mismo de agregar, y lo voy a pegar acá, pero le tengo que agregar un valor más, que en este caso va a ser el ID de la persona. Entonces verificamos la página actualizar y efectivamente está acá: ID de persona, nombre, edad y sexo. Entonces lo único que tengo que hacer es devolver o buscar esa información. Para buscar esa información es muy fácil, hacemos de la siguiente manera. Hacemos una búsqueda de la persona mediante ese ID, que viene a ser un select. Y ahora, para poder devolver esos datos, simplemente lo hacemos con el MySQL Fetch Array. Obtenemos los valores en datos, y va a ser igual MySQL, y para que me salga la ayuda, simplemente de control espacio digo Fetch Array. Ahí está el Fetch Array. Los valores de esa ejecución ahora decimos, vamos a crear los valores para poder devolverlo. Vamos a obtener los valores de esa consulta. Ahora tenemos que mostrarlos en nuestros campos de texto. En este caso lo hacemos de la siguiente forma. Y ahora, ¿cómo hacemos para validar efectivamente si es que y mostrar si es el sexo? Si en este caso tenemos dos, lo hacemos simplemente con una pequeña consulta acá dentro de la opción y hacemos una verificación si efectivamente es igual a uno o el otro, y lo hacemos así.
lo que estamos haciendo es decir, como acá le estamos obteniendo el valor sexo, entonces validamos, decimos, si el sexo es igual a masculino, entonces que lo seleccione. Si el sexo es igual a femenino, que lo seleccione. Entonces probamos si efectivamente está funcionando esta opción, actualizar, y decimos que Juan Pérez es el código 1, Juan Pérez tiene 35 años, su sexo masculino. Ahí vamos agarrando uno que tenga sexo femenino, que es María, y decimos actualizar a María, y nos dice María 6, sexo, no nos guardó. Entonces vamos a revisar qué pasó. Decimos femenino y vamos a ver cómo está acá. Femenino. Ojo que aquí hay que darnos cuenta que todo es mayúsculas y minúsculas, tiene que estar bien definido. Probamos ahora sí. Tenemos que darnos cuenta que en PHP las mayúsculas y las minúsculas son como si fuesen caracteres distintos. Entonces ya tenemos ahí, ya hemos recuperado los valores, ya sabemos que el ID 6 es María, tiene 10 años y su sexo es femenino. Entonces queremos actualizar sus datos. Lo único que vamos a hacer es mandar hacia guardar PHP, pero vamos a poner otro guardar. Si ya tenemos el archivo guardar, lo vamos a poner, si tenemos actualizar, lo vamos a poner actualizar persona PHP. Entonces queríamos actualizar persona PHP, actualizamos, y si yo le doy guardar me tiene que llevar hacia actualizar persona PHP. No existe, entonces vamos a crearlo. Para agilizar con el proceso, como es parecido a lo que es guardar, simplemente copiamos todo para ahorrarnos tiempo. Estoy copiando en la opción diseño. Tengo que ir a código y pego. Entonces lo único que nos faltaría obtener aquí es el ID persona. Una vez que ya obtuve todos los valores, lo único que tenemos que hacer es ahora cambiar todo esto por un update. Aquí estamos ejecutando la función update o update, como lo quieran decir, update persona. Los nombres, lo va a obtener el nombre, edad, sexo, y que le actualice a ese código, a ese ID persona, y luego que nos redirija hacia el index. Entonces vamos a probar nuevamente desde el principio. Decimos a María, quiero actualizarlo. María, su nombre es María Angélica. Ella no tiene 10 años, tiene 19 años. Sexo femenino. Le damos guardar y ahora se ha guardado como María Angélica, que tiene 19. Pero perdón, no era María Angélica, era un nombre de hombre y que es masculino. Vamos a actualizarlo. Decimos que se llamaba Fernando y que tenía 37 años y que es masculino. Le damos guardar. Y ahora se ha guardado Fernando, que tiene 37 años. Bueno amigos, eso sería todo con respecto a las funciones de agregar, eliminar y actualizar. Claro que lo estamos haciendo en una forma muy básica. Más adelante les voy a enseñar la misma función, pero utilizando Ajax.
que va a ser prácticamente sin recargar el formulario, las páginas, sin estar yendo a otras páginas como ustedes han visto, actualizar, guardar. No, lo vamos a hacer simplemente en este formulario, en esta página index.php. y donde se ve reflejado esto cuando ya nuestro sistema tiene demasiada información, y simplemente para hacer un simple guardar se demora hasta 10 segundos y tiene que estar yendo de página en páginas para hacer todo ese proceso, y pudiendo hacerlo todo íntegramente aquí dentro del archivo index. Entonces espero que los sirva y dejen sus comentarios. Gracias.